¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Red del Podcast. Estamos cumpliendo 10 episodios con este episodio. Son 11. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Red del Podcast. Estamos en el episodio número 11. Espero que Dani me ayude a cortar esa parte. ¡Qué oso! Episodio número 11. Ya llevamos algo de trabajo, Ya sí, ¿no? decir 11 episodios es como que ya llevamos algo de constancia, sí, nos hemos estado echándole ganas, y ahí va. Sí, es ahí va como el decir programa. que este día voy a caminar y comienzas a caminar, a hacer ejercicio y ya llevas 11 cuadras. Sí, entonces eso quiere decir que ya no solamente fue un pensamiento, ya no solamente fue una idea, sino que ya llevas caminando 11 cuadras. Uh-huh. 11 cuadras, pues estás hablando de 1 kilómetro, Bueno, depende de qué tamaño sean las cuadras. Sí. ¿Verdad? Porque pues igual, por ejemplo, aquí donde vivo, 11 cuadras, pues 1 kilómetro. 500 metros. Es cierto. Sí, o también si el podcast fuera un niño, ahorita ya está entrando en la adolescencia, ¿no? Sí. El puberto. Empieza ya con su rebeldía. Los 11 años de edad. Tú no sabes lo que yo quiero, yo sí sé lo que tú quieres. Sí. 11 años de edad. Qué buena etapa, la pubertad y la adolescencia. Está bonito, pero la verdad no, yo no regresaría a esa edad. Así es. Pues estoy muy contento de estar acá nuevamente con este tema que la verdad está muy bueno, está muy interesante y creo que mucha gente va a darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Sí, En el episodio de hoy. Sí, está muy bueno. Y también está muy bueno el calor. A ver si el staff nos pasa unas servilletas o algo, porque sí, el calor aquí va a estar bárbaro. Estamos aquí en Monterrey y pues estamos de 37, 40 y tantos grados de calor. Y pues sin agua, seguimos sin agua. La crisis este es el noticiero más fuerte que hemos tenido, pues cristiano. en qué será en los últimos 10 años. Nomás es una. ¿Eh? La otra es mía. También estamos escasez de servilletas, ¿verdad? Pero estamos contentos de estar aquí. Sí es. De poder compartir con ustedes algunos temas, entre ellos pues el que vamos a tocar ahorita. Esperamos que hayan visto los 10 anteriores. Si no los han visto, vayan, corran, véanlos y compártanlos con otras personas. Era lo que iba a decir. Sí, compártanlos porque hemos estado hablando con algunas personas que nos han mandado pues mensajes y nos han dicho que les ha gustado mucho los podcasts que han aprendido acerca de la Biblia, ¿verdad? Y eso pues nos llenan de mucho gozo y alegría. Yo se lo compartí a un compañero del trabajo y le gustó. Ah, exacto. Le gustó. Qué bueno. Sí, le mando un saludo, él sabe quién es. Pues sí, saludo. Saludos, compañero del trabajo de Edgar. Sí. Pues sí, ha tenido buena respuesta. Eso, como lo hemos dicho en anteriores episodios, nos inspira mucho a seguir trayendo más temas, más episodios. Y aquí seguiremos hasta, pues no creo que se nos acaben los temas, hasta yo creo que hasta que ya haya quedado claro lo que queríamos decir. Sí, bueno, pues la palabra de Dios, pues ya ves que tiene muchos temas, pues abarca desde doctrinas, abarca familia, abarca finanzas, abarca cuestiones espirituales, abarca de todo prácticamente. Sí, y más adelante vamos a traer esos temas también. Yo creo que estamos empezando como que con lo básico, ¿no? Con lo así como lo de apenas vamos para alguien que quiere empezar a conocer. Sí, bueno, los podcasts están hechos como que para una persona que apenas comienza a leer la Biblia o que nunca en su vida ha leído la Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces puede ir conociendo la Biblia por temas, que eso es algo bien interesante porque hay personas, Edgar, que comienzan a estudiar la Biblia y comienzan a estudiarla y después dicen, bueno, es que yo no la entiendo. Pero si nosotros tomamos la Biblia por temas, por ejemplo, un tema, Dios es un tema, ¿sí? En la Biblia. Y entonces podemos comenzar a estudiar acerca de quién es Dios, cómo es Dios, como lo hicimos en uno de los podcasts, ¿verdad? De hecho fue el primero. Fue el primer episodio. Entonces así la gente puede aprender acerca de Dios. Exactamente. ¿Sí? Que quiere aprender acerca del bautismo, ese fue otro podcast, ¿sí? Por temas, van aprendiendo por temas.
es mucho más sencillo ir aprendiendo poco a poco de la palabra de Dios. Así es. Pues bueno, ¿qué le parece si comenzamos con el tema de esta semana? Vamos a darle. Que el capítulo de esta semana se titula Sábado, el día de reposo. Sábado, el día de reposo, muy bien. Sí, pues a lo mejor para personas como nosotros que ya tenemos varios años dentro de la iglesia, pues es como muy sencillo responder que sí, porque pues ya tenemos mucho tiempo y hay una base. Ajá, sí es. Entonces, pero hay gente, como dijimos ahorita, que no sabe qué onda y a lo mejor nunca ha abierto la Biblia. Entonces, vamos a aprender el día de hoy si el sábado, como se ha dicho en algunas ocasiones y como lo vamos a descubrir en la Biblia, es el día de reposo. Fíjate que este tema está bien interesante y es uno de los que va a hacer un poquito de ruido. Va a ser un poquito ruido, quiero decir, en la mente de cada una de las personas que lo escuchen. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar en el caso de que algunos van a la iglesia en domingo y otros van a la iglesia en sábado. Sí. Y algunos hacen cosas el domingo y otras cosas hacen cosas el sábado. Y algunos no hacen algunas cosas en domingo y otros no hacen algunas cosas en sábado. Una vez me dijo un amigo, yo tengo amigos de todas creencias. Yo también tengo amigos, sí, aunque me vea solo, hay veces ahí abandonadillo ahí en el rincón, sí, también tengo amigos. Una vez me dijo esta persona de que, pero porque ustedes guardan el sábado si nosotros vivimos a Cristo todos los días y vamos a la iglesia en domingo. Y yo le dije, no, pues yo te respeto, ¿no? Me acordé de un meme que dice respeto tu punto de vista equivocado, pero no le dije eso, obviamente. Le dije, no, pues yo respeto tu punto de vista. Yo también trato de vivir a Cristo todos los días. Sin embargo, hay una base bíblica para que yo te diga que guardo el sábado. Hay una base bíblica. Ya hasta ahí lo dejé. Le dije, quiero conservar tu amistad. Te respeto y si respetas también lo mío, podemos seguir nuestra amistad. Sí, porque la base de todas las cosas pues es Cristo. Exactamente. ¿Verdad? Pues sin Cristo no tiene sentido absolutamente nada de lo que hagas. Ahora, sin Cristo no tiene sentido el bautismo. Exactamente. Sin Cristo no tiene sentido la vida cristiana. A lo mejor en esa situación que estoy contando ahorita yo le pude haber dicho que él estaba mal, que muy mal por guardar el domingo, que aquí está en la Biblia, que por qué no lee la Biblia. O sea, pude haber tomado una actitud negativa. Y la verdad no iba a servir de nada porque él, si no está interesado en querer aprender por qué el sábado, pues lo único que voy a hacer es perder su amistad y que menos tenga interés en saber por qué el sábado. Eso es lo único que voy a lograr. Lo que me refiero es con la actitud que toman muchas personas a veces cuando quieren enseñar algo. Lo primero que hacen es castigar, criticar y casi que con el látigo a la otra persona y decirle que está mal. Y ahora sí, ya te voy a decir qué es lo que está bien. Bueno, vamos con el tema que no hay que tomar. Vamos con el tema porque nos va a acabar el tiempo. Tenemos al staff que de repente nos dice. Nos trae el staff. Eso. Así bueno, pues vamos con la primera pregunta del tema de hoy. Que la primera pregunta dice: ¿cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Muy bien. Para iniciar con este tema del día de reposo, debemos recordar el podcast anterior. El podcast anterior hablamos acerca de la ley de Dios. Así es. ¿Cuándo se dio la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Si es vigente todavía. Si es vigente la ley de Dios. Y entonces concluimos que los 10 mandamientos es la ley de Dios moral. La ley de Dios moral, porque también dijimos que había una ley ceremonial. La ley ceremonial estaba fuera del Arca del Pacto en un libro y había sido escrita por Moisés. Sí. Y la ley moral eran 2 tablas de piedra, ¿sí?, que contenían los 10 mandamientos, y esta diferencia de la otra ley, esta había sido escrita por el dedo de Dios y también colocada en un lugar diferente. Estaba dentro del Arca del Pacto, ¿sí? Entonces así se hacía una diferencia de la ley ceremonial, ¿sí?, que hablaba acerca de los corderos, que hablaba acerca de las ofrendas por el pecado, la cual esa ley, que en algún momento podemos llegar a tocar, esa ley prefiguraba a Cristo, era sombra de lo que había de venir. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí en esa ley hablaba acerca de todo para el perdón de los pecados, ¿sí? Y la otra ley
la ley, o sea, los 10 mandamientos que estaban guardados dentro del arca del pacto, ¿sí? Esa es una ley moral, es lo que Dios espera de nosotros. Una es la ley para el perdón de los pecados y la otra es la ley de la vida. Lo que Dios espera de nuestra conducta hacia Él y hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, en el podcast pasado, Edgar, hablamos acerca de los 10 mandamientos que son vigentes. Ahora, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Fíjese bien, intencionalmente hice que Edgar repitiera la pregunta porque estamos viendo el día de reposo según la ley de Dios. Y entonces tenemos que ir a la ley de Dios, ¿sí? Y para eso, Edgar, yo quiero compartir tres versiones. Primero, la Reina Valera 1960, ¿sí? La ley de Dios para todos nuestros amigos en las Biblias es la misma cita bíblica, ¿sí? Éxodo capítulo 20 y empiezan desde el versículo 3 hasta el versículo 17, ahí vienen los 10 mandamientos en la Reina Valera 1960. En la Nueva Versión Internacional también viene ahí en Éxodo capítulo 20, versículo del 3. Y en la traducción lenguaje actual también viene ahí, o sea, viene en todas las Biblias, viene en el mismo lugar, ¿sí? Y dice exactamente lo mismo, nada más que de diferentes formas. En la Reina Valera dice, en el capítulo 20, versículo 8, en Éxodo, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Ahora, fíjate qué interesante, porque la Nueva Versión Internacional, Edgar, dice en el mismo versículo, Éxodo 28, dice: acuérdate del sábado. ¿Se dan cuenta? Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Eso está sentando la canela cuando dice dice así, ¿verdad? Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Y lo dice: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Nueva Versión Internacional. Pero ahora vamos a irnos con la traducción lenguaje actual. Y en la traducción lenguaje actual dice, Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: recuerden. ¿Qué dice? Recuerden. Así empieza, porque al ser humano hay que estarle recordando porque se lo olvida. Oye, vas a traer las tortillas, y tomates, chile, cebolla, acuérdate de las tortillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano a veces tiene la memoria a corto plazo, ¿verdad? Y entonces se le olvidan. Bueno, aquí el mandamiento comienza así: recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Traducción lenguaje actual. ¿Cuál Biblia usas? ¿Cuál Biblia usan en tu congregación? La Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de lenguaje actual. Todas dicen lo mismo y en unas son más claras. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran. Fíjate que esta Biblia me encanta. Pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie debe hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansé. Por eso dice: bendije ese día y lo declaré un día especial o santo, ¿sí? Apartado. Entonces, según la ley de Dios y en las diferentes Biblias que hemos leído, y podíamos así haber traído 10 Biblias, y todas dicen exactamente lo mismo. En la ley de Dios
el cual el podcast anterior vimos que los 10 mandamientos son vigentes. Recordémonos algunos de esos mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna cosa en el cielo o en la tierra y no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, que es el que estamos viendo, para santificarlo, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás sus cosas, etcétera, etcétera. Vimos que los 10 mandamientos son vigentes, claro, que todos los cristianos hoy en día guardan 9 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos es un paquete de 10, no de 9. Claro. Si estás guardando 9, eso quiere decir que el paquete, ¿sí?, no está vigente y no está completo. Todavía te falta uno. ¿Cuál es? Es el que estamos hablando. Así es. Entonces, ¿cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Y según tu Biblia, y según la Biblia que Él tiene, y según la Biblia que yo tengo, y según la Biblia católica también, y la Biblia que todos los cristianos tienen, es el sábado. El día sábado es el día de reposo. Así es. Así es. Y hay algo ahí muy interesante que menciona en esa parte donde dice, porque en 6 días hice yo el mundo y todas las cosas que hay en él, más el séptimo día descanse. A lo mejor aquí vamos a lo mejor retroceder un poquito, porque en realidad literalmente está en Génesis el origen. Yo quisiera que, si puede, así brevemente, para nuestros amigos que no saben mucho de la Biblia, ¿cómo está eso de que yo descansé? O sea, ¿cómo que Dios descansó? ¿Dios se cansó de crear? ¿Dios se cansa? ¿O qué onda con esa expresión? Porque en 6 días más el séptimo descansé, ¿a qué se refiere? Para nuestros amigos que no... Bueno, para que nosotros podamos entender eso, nosotros debemos de ver a Jesucristo. Así es. ¿Sí? Porque Jesucristo es el ejemplo de todas las cosas. Y Jesucristo es Dios mismo, ¿sí? Y entonces nosotros, para que podamos entender y comprender esto, Jesucristo dijo lo siguiente: ejemplo yo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Eso dijo Jesús. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos dejó ejemplo, el bautismo. ¿Por qué? Ya hablamos en el podcast anterior acerca del bautismo. ¿Por qué la gente se bautiza? Se bautizan para el perdón de sus pecados, para simbólicamente morir sumergido en las aguas y nacer a una nueva vida. Y tus pecados son perdonados y recibes el don del Espíritu Santo, según lo que vimos en uno de los podcasts anteriores, los cuales les recomiendo que lo vean, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es: si el bautismo sirve para el perdón de los pecados, ¿por qué se bautizó Jesucristo? ¿Tenía pecados que tenía que ser perdonados, bautizados y todo? No, Jesucristo lo hizo por 2 cosas muy importantes. Una, para ser señalado por Dios como que Él era el Cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque había de ser enviado a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no lo conocía, o sea, sabía que era su primo, o sea, ya cuando lo vio, obviamente era su primo, ¿sí? Pero él no sabía que su primo iba a ser el Mesías. Él no lo sabía. Dios le había dicho que lo iba a enviar a él. Y cuando lo ve, oh sorpresa, ¿sí? Era su propio primo. Pero ¿cuál era la señal? Él iba a venir, iba a ser bautizado, y después el Espíritu Santo iba a descender a él en forma de paloma. Entonces, Jesucristo se bautizó no para el perdón de los pecados, sino para darnos ejemplo y para ser señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí te das cuenta que Jesucristo no necesitaba ser bautizado, fue bautizado por una cuestión especial. Ahora vamos al Génesis. Dios no necesita descansar, Dios no se cansa nunca. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué descansó? Descansó para darnos ejemplo de lo que debía hacerse el día sábado. ¿Sí te das cuenta? O sea, Dios lo hace como un ejemplo, ¿sí? Es como cuando tú le vas a... válgame el ejemplo. Es como cuando tú le vas a dar de comer a tu bebé y le das y no abre la boca. Y entonces tú le haces... y lo comes y le enseñas al bebé, y le enseñas al bebé a comer. Entonces era un ejemplo, ¿sí? El descanso de Dios era un ejemplo para el ser humano, para que supiera que debía descansar. Sí.
Ok, ¿sí? Ok. Bueno, dije brevemente, pero sí se alargó. Sí, porque hay veces que hay cosas que hay que explicarlas un poquito, porque si no se queda uno a la mitad y no se. A ver, vamos a ir avanzando porque sí ya se nos anda acabando el tiempo. Vamos con la siguiente pregunta que dice, deme un momentito. ¿Para beneficio de quién se dio el sábado? ¿Quién es el primer beneficiado con esto del sábado? Vamos a ver en Marcos, según el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, versículo 27. En Marcos capítulo 2, versículo 27, si ahí lo tienen en donde se encuentren. Pensé que iba a decir, si ya lo tienen, digan amén. Sí, no. Ahí en Marcos capítulo 2, versículo 27. Bueno, si lo están viendo en el teléfono y se salen de la aplicación, pues ya no van a escuchar lo que estamos diciendo. Sí, así es. Dice Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Mira qué interesante es este versículo, porque Edgar dice el día de reposo, que ya vimos, sí, y podemos ver en otras versiones que dice el día sábado, ¿sí? Fue hecho por causa del hombre. Es decir, que el hombre ya existía y fue hecho el sábado para que el hombre descansara, para beneficio del ser humano, no para beneficio de Dios. No es que Dios haya tenido primero un sábado, dijo, ya creé un sábado, ¿y ahora qué voy a hacer? Híjole, pues no hay nadie quien me adore en sábado. Ya sé, voy a hacer al hombre para que venga y me adore en sábado. No fue así. No fue primero el sábado y después el hombre, ¿sí? Sino que fue primero el hombre y después se hizo el sábado para beneficio del hombre, para que el hombre descansara, ¿sí? De todas sus labores, como dice el mandamiento, ¿verdad? Porque está comprobado científicamente que el hombre necesita un día de descanso cada 7 días, ¿sí? En Inglaterra quisieron hacer la semana de 10 días y la implementaron hace tiempo atrás, ahí está en la historia, y la gente comenzó a enfermarse. Sí, pues sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no descansaba, sino que descansaba cada 10 días. Hicieron una semana de 10 días. Entonces volvieron a la semana original de 7 días. Semana inglesa. Así es. Bien, entonces ya quedó claro que el primer beneficiado pues es el hombre, somos nosotros, todos nosotros. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Bueno, de hecho lo estábamos mencionando. Ahí lo estábamos mencionando, ¿verdad? Estaba mencionando Génesis capítulo 2, vamos a ver, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Hizo 2 cosas. Y bueno, dice, lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho, ¿sí? O sea, Dios santificó, ¿sí? Lo bendijo y lo reposó. 3 cosas que en ningún otro día lo tienen como particular, sino que en este día especial Dios lo bendijo, ¿sí? Lo apartó, lo santificó y lo reposó, ¿sí? Entonces, Dios instituyó el sábado desde la creación, desde la creación del mundo. O sea, desde el Génesis. Desde el Génesis. O sea, no es algo, no es una creencia nueva ni nada. Sí, desde siempre. Y tampoco es algo de los judíos. Exactamente, tampoco. ¿Por qué? No existían los judíos. Porque los judíos no existían, exactamente. Los judíos no existían en la creación. Exactamente. Sí, era el ser humano, la humanidad naciente en Adán y Eva. Sí. Y Adán y Eva a los representantes de la humanidad, que de ahí surgen todas las nacionalidades que hoy en día existen, ¿sí? Los alemanes, los ingleses, los mexicanos, los más guapos, los mexicanos, venezolanos, los americanos, todos descienden de un mismo padre y de una misma madre, que es Adán y Eva. Y Adán y Eva, en representante de toda la humanidad, Dios les dio el sábado, no al pueblo judío, sino a la humanidad. Sí, y por eso en Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. No dice por causa del judío, dice por causa del hombre, haciendo Cristo, haciendo todo esto más abarcante. Sí. Así es.
Bien, de hecho, vamos avanzando y la siguiente pregunta es, ¿qué día respetó Jesús? ¿Qué día respetó Jesús cuando estuvo aquí? Muy bien. ¿Qué día guardaba él? Sí. Para estar seguro nada más. Pues el día que guardaba, aquí lo podemos ver en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Fíjense qué interesante está este texto bíblico. Dice Lucas 4:16, hablando acerca de Jesucristo, dice, vino a Nazaret. ¿Quién? Jesús, porque está hablando de Jesús. Claro. O sea, Jesús no estaba en Nazaret, andaba en otro lugar. Vino a Nazaret, donde se había criado. Es decir, como que llegó a su pueblito, ¿sí? A su rancho. A su ranchito, su pueblito, donde había sido criado, donde había jugado de niño, sí. Donde la gente lo conocía. Llegó y, Pedro, mi amigo Francisco, Tú sabes, cuando regresas al lugar donde tuvo tu infancia, ahí sí. Todavía hay personas, ¿verdad? Que conociste, a la de la señora de la tiendita y todo eso, ¿no? Entonces Jesús regresa al pueblo donde había sido creado y fíjate lo que hace. Y en el día sábado entró en la sinagoga. La sinagoga era como hoy la iglesia, ¿sí? Dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿A dónde fue Jesucristo y por qué el día sábado? Fue a la sinagoga donde todos los creyentes se reunían, ¿sí? ¿Por qué fue el día sábado ahí? Según dice este texto bíblico, que fue allí porque lo tenía por costumbre. Es decir, que todos los sábados, donde quiera que él estaba, ¿a dónde iba? A la sinagoga de ese lugar o a la iglesia de ese lugar. ¿Y por qué iba? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, el cual dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y Jesucristo, ¿sí? Dijo en cierta ocasión, el hacer tu voluntad me ha agradado, Dios, oh Dios mío, y tu ley, dijo, está en medio de mi corazón. Entonces Jesucristo, ¿sí? Tenía por costumbre, y una costumbre, vamos a mencionar esto, una costumbre que es, tú dices, yo tengo una costumbre. ¿Sí? ¿Cuál es? Una costumbre es algo que estás haciendo constantemente. Dices, yo todas las mañanas me tomo un café. Y entonces eso quiere decir que día con día, tú te levantas y te tomas un ¿qué? Un café. ¿Sí? Algunas personas dicen, yo tengo la costumbre de levantarme con el pie derecho. O sea, que antes de bajarse de la cama, ¿qué pie ponen en el suelo? El pie derecho, y lo tienen por costumbre. Costumbre es algo que se hace constantemente. No se hace 1, 2, 3 o 4 veces, sino que se hace constantemente. Y Jesús tenía como costumbre ir el día sábado porque respetaba la ley de Dios. Vamos avanzando. Bien, vamos con otra pregunta. Porque pues aquí lo que sigue es también hablar de los apóstoles, de los seguidores de Cristo. Así es. ¿Qué día guardaban ellos también? ¿Qué día respetaban? ¿O qué día tenían por costumbre, como estábamos diciendo ahorita? Fíjate que esto es algo bien importante lo que acabas de mencionar. Porque si alguien aprendió directamente de Jesucristo lo que se debía de hacer, sí, eran los apóstoles. Sí, así es. Y después de que Jesucristo se fue, Jesús les manda y les dice, y es un mandamiento también para nosotros, que vayan a todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles que vayan a todo el mundo y hagan discípulos. ¿Cómo? Es decir, entonces no dice hagan programas bonitos. No. Dice para ustedes mismos. Dice hagan discípulos. ¿Y sabes qué quiere decir discípulo? Seguidor. Estudiante. Un discípulo, este es mi discípulo, es mi estudiante, él está aprendiendo de mí. Entonces, en otras palabras, dice el texto, vayan a todo el mundo y hagan estudiantes. ¿Sí? Vayan a todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles, por eso dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, Jesucristo les enseñó a los apóstoles lo que habían de hacer y lo que no debían de hacer. Sí. Las costumbres que había, las que habían dejado, ¿sí? Y lo nuevo que habían de hacer. A través de los apóstoles, Jesucristo instituye su iglesia, ¿verdad? Y entonces, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver, capítulo 17. ¿Capítulo qué? Capítulo 17.
Versículo 2. Dice, hablando acerca del apóstol Pablo, dice, y Pablo, como acostumbraba, ¿qué hacía Pablo? Acostumbraba, es decir, Pablo, igual que Jesucristo, tenía una costumbre. Así es. ¿Sí? Y una costumbre, lo volvemos a decir, es algo repetitivo. Sí, constantemente. ¿Sí? Pablo, ¿cuándo fue llamado a ser apóstol? Ya después de que Jesús se había ido. Después de que Jesús se había ido. ¿Y quién enseñó a Pablo? Lo que Jesucristo había enseñado. ¿Quién le enseñó? ¿Otro apóstol le enseñó? No. ¿Le enseñó un hermano de la iglesia? No. ¿De dónde aprendió Pablo? Aprendió directamente de Jesucristo. Después de que Jesucristo se había ido al cielo, se le apareció en el camino a Damasco. ¿Sí? Pablo cae del caballo ante ver cuando vio a Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y entonces a partir de ahí Pablo, ¿sí? Poquito tiempo después, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, y entonces es cambiado su nombre a Pablo, como una novedad de algo que estaba sucediendo en la vida de Pablo, una nueva vida. Una nueva vida, ¿sí? Exactamente. Entonces Pablo, que fue enseñado por Jesucristo directamente después de que ascendió al cielo Jesús, ¿sí? Pablo tenía por costumbre, ¿sí? Dice aquí la Biblia, por costumbre, y Pablo, como acostumbraba, dice, fue a ellos, ¿a quiénes? A los judíos, ¿sí? Y por 3 días de reposo, o 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, y les comenzó a enseñar. Es decir, Pablo les estaba predicando. Y Pablo, 3 semanas, ¿o qué? Sí, ahí estuvo 3 semanas. 3 semanas enseñándoles acerca de Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuándo les enseñaba? No les enseñaba todos los días, sino que iba cada sábado y les enseñaba. Cada sábado, ¿por qué? Porque había un mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y entonces el apóstol Pablo, y no solo Pablo, sino hay evidencia de ¿cómo se llama? Hay evidencia de que hay otras personas que guardaban el día sábado. Yo creo que a Pablo incluso lo llegaron a ver bien raro, porque, o sea, para los que no conocen acerca de qué onda con Pablo, pues imagínense que Pablo era de la policía, de los que perseguían a los que creían en Cristo, y de repente ahora él es de los mismos que él estaba persiguiendo. O sea, creo que él incluso pasó así por momentos, pues, incómodos, donde la gente decía, ¿y qué onda con este vato? Pues si era el que nos andaba persiguiendo, es el jefe de los que nos andaba persiguiendo, y ahora anda predicando de que Jesús y todo lo que nosotros creemos. Sí, ¿qué le pasa? Fíjate, yo te comentaba acerca de que no solamente Pablo, porque si nosotros vamos a Lucas, y eso para las personas que nos están escuchando y viendo, sintonizando, ¿sí? En Lucas capítulo 23, versículo 49 dice, pero todos sus conocidos, en otras versiones dice sus amigos íntimos de camaradas. Jesucristo, ¿sí? Gente que estaba cerca de él, sí. Los que convivían día con día, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Qué cosas? Estaban mirando cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿sí? Y entonces, un poquito más adelante, en el versículo 55, después de la crucifixión de Jesucristo, hablando de estas personas, hablando de las mujeres y de la gente conocida de Jesús, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Acá lo están viendo de lejos lo que está sucediendo. Jesucristo está en la cruz, muere y después lo llevan al sepulcro, van las mujeres ahí con ellas, dice, y vueltas, dice, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. O sea, todas las personas que seguían a Jesucristo después de su muerte siguieron guardando el día sábado. ¿Por qué? Porque Jesucristo les había dado ejemplo, porque Jesucristo guardaba el sábado, porque los apóstoles guardaban el sábado. No nada más porque eran judíos. Exactamente. No, ellos guardaban el sábado conforme al mandamiento de Dios. Y Cristo, conforme al mandamiento de Dios, también lo guardaba. Así es.
Pues vamos con la última pregunta que dice, y esto va también relacionado con una promesa. Dice, ¿qué día se guardará en la tierra nueva? Bueno, ok, vamos a ver Isaías, capítulo 66. Isaías, a ver si tu Biblia trae Isaías, Edgar. Quién sabe si trae. Isaías, capítulo 66, versículo 22 y 23. Dice en la palabra de Dios: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Vamos a poner alto aquí. Dice, está hablando Dios, porque Él es el que hace. Él es el que tiene el poder de crear, ¿sí? Y dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago. A ver, pregunta: ¿son estos cielos que nosotros salimos y vemos hacia el cielo, o los cielos los vemos? Pues Él los hizo, pues sí. Y esta tierra a la cual se está refiriendo aquí en este texto, porque Él dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago. Entonces no son estos cielos ni esta tierra. Es decir, que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, dice. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Dice, permanecerán delante de mí. Es decir, eso que va a hacer Dios va a permanecer por siempre, ¿sí? No esta tierra, no estos cielos, sino lo que Dios está haciendo. Dice, así como esos van a permanecer delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y luego dice el versículo 23, hablando de ese tiempo cuando va a suceder esto, dice, y de mes en mes, y de día sábado en día sábado, o de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Vendrán. ¿Qué tiempo es? Futuro. ¿Sí? No es pasado ni presente, es un tiempo futuro, cuando Dios está haciendo los cielos nuevos y una tierra nueva. Y todo aquel que haya creído en Él y su descendencia, dice la palabra de Dios, vendrán de mes en mes. En ese lugar hay algo programado. De mes en mes vamos a ir a adorar a Dios. Y luego dice, y de sábado, de día de reposo en día de reposo, o de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Entonces, ¿dónde se guardará esto? En los cielos nuevos y la tierra nueva. Exactamente. ¿Sí? Cosa que todavía no sucede, ¿sí? Y que va a suceder. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque ese mandamiento del día sábado fue dado por Dios antes del pecado de este mundo. Sí, exactamente. Es decir, que cuando Dios dio el sábado en Génesis, el ser humano todavía no pecaba. Era en la santidad que había en ellos, les regaló el día sábado para beneficio de ellos, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. El día de reposo, conforme lo instituyó Dios, va a existir. Y ese es el día en el que nosotros vamos a ir a adorar a Dios. Por eso, Edgar, nosotros vamos a la iglesia y adoramos ¿en qué? En el día sábado. Exactamente. Como les dijimos al principio, hay una base para todo. La base es Cristo, obviamente. Pero también aquí está, ustedes lo pueden corroborar. Y pues ya lo saben. El sábado, o sea, el sábado, el día de reposo, pues sí. Ahora, nosotros no guardamos el sábado ni la ley de Dios para ser justificados o perdonados. No. No por guardar el sábado ya estamos... No, ¿por qué? Porque salvos. La gracia, la justificación y el perdón solamente vienen y proceden de Cristo. Exactamente. No hay otro nombre dado bajo los cielos en que podamos ser perdonados. Ni el sábado ni la ley de Dios, solamente Jesucristo nos perdona. Pero cuando somos perdonados y vivimos una vida nueva, entonces nuestra vida, ¿sí?, se amolda a los requerimientos de Dios. Es decir, la ley moral comenzamos a vivirla de una manera natural. ¿Qué es eso? No robarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Esa es la vida que Dios desea en nosotros. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces nosotros guardamos la ley de Dios y el sábado no para ser salvos, sino que los guardamos porque ha cambiado nuestra vida. Dios ha perdonado nuestros pecados y ahora vivimos una vida nueva conforme a la voluntad de Dios, y decimos como Jesucristo, porque el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios mío, y tu ley está
en medio de mi corazón. Por eso guardamos el sábado. Sí es, pues ya lo sabes, sí es el día de reposo y probablemente pues ya estás guardando los demás mandamientos, únicamente te falta eso y ya. Pero pues acuérdate que el que quebranta uno, quebranta toda la ley. Así es. Así que pues te recomiendo que sí lo guardes. Así es. Pues cerramos el tema de esta semana del sábado, muy bueno, muy interesante y como todos los temas que hemos tratado acá, pues nos falta demasiado, nos faltaría demasiado tiempo para poder platicarlos. Desafortunadamente no hay más tiempo. Vamos rápidamente a mi sección favorita, los memes cristianos. ¿Sí? Vamos. Aquí tengo el primero y este está chistoso, a ver si la capta. Es Moisés, ¿no? ¿Sí se da cuenta que es Moisés? Sí, parece. Y arriba están 2 pececitos, dice, otra vez tarde Ramírez, ¿cuál es la excusa ahora? Y luego le dice, jefe, no me lo va a creer. Y está Moisés abriendo el mar. Alguien partió el mar y no puede brincar de un lado a otro. Sí. No, ni yo le creería, ¿eh? Le diría, no, ¿cómo que partieron el mar? ¿Cómo que partieron la carretera, Ramírez? La próxima que te vas a inventar, Ramírez, el diluvio. Sí. Este también está muy bueno, dice, cuando llevo 2 horas de ayuno y el pastor, ¿se siente bien, hermano? Y el hermano, pan tostado. Está pensando en el pan tostado, sí, ocurre. Sí, o algunas. Es que ayunar es complicado. No, digo, ayunar de verdad, o sea, sí. No ayunar de que el rato me como una ensaladita. No, ayunar es machín. Hay personas que dicen, no, pues yo estoy ayunando, pero me traje unas semillitas. Sí. Y de allí... O los que ayunan vamos a ayunar de internet. Sí, bueno. Vamos con la siguiente. Este es un meme muy hay que entender otro meme para poder entender este meme. Ok. Es que está ahorita muy, muy reciente una chica que salió en televisión mexicana que habla idioma alienígena. Ok. Sí, entonces hay muchos memes acerca de eso y también aquí los memes cristianos no se quedan atrás con lo suyo. Entonces empieza a hablar como si fuera la chica esta que hablaba bien raro. Dice aquí ni lo puedo leer, Anika en cinta, Hanna en quinta. Y en alienígena significa Cristo te ama, para los que no hablan alienígena. Ay, no. Sí, estuvo muy chistoso lo de esta chava que habla en alienígena. Digo, quién sabe, no puedo decir que no está hablando en alienígena porque no conozco el idioma. Pues, bueno, yo no tengo comentario. Vamos con dice, cuando te duermes sin orar y escuchas unas trompetas. Y que Cristo viene, ¿no? Sí, te dormiste sin orar, sí. No, pues ojalá que todos escucháramos las trompetas, ¿verdad? Para que así nos pusiéramos las pilas, ¿no? A ver si es cierto. Este también está muy bueno, dice el rey Asuero. Daniel ya debe estar muerto en el pozo. Y Daniel en el pozo con los leones, sí. Tomándose selfies. Muy bueno. Muy buena historia esa de Daniel, también el último dice, imaginen salir apurados para el viaje y confundir el pasaporte. Y se llevó el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento. Porque los dos son de color azul. No. Ojalá que nunca pase. Pues yo por eso no viajo. Yo por eso no tengo pasaporte. Sí, yo por eso no viajo. No. Pues amigos, eso es todo por el programa de hoy. Si tienen alguna otra duda, si quieren saber más, acuérdense que pueden mandar mensaje directamente al Pastor Eliseo en sus redes sociales que van a aparecer aquí o directamente a las redes sociales de Red. Esta semana siguiente va a estar muy interesante el tema porque va a predicar Cecia. Va a predicar Cecia este siguiente sábado, porque acuérdense que sale la otra semana. Exactamente. Va a predicar Cecia así para que sintonicen en Red Live. Va a estar muy bueno y seguimos todavía con la serie. ¿Es la serie todavía de Imposible, verdad? Todavía estamos con la serie de Imposible, no se la pierdan. Y bueno, pues lo que hemos dicho anteriormente, si quieren ir a Red, la dirección de Red es... Sí, es Valle de San Fermín número 200, en el fraccionamiento Valle de San Miguel, segundo sector, en Apodaca, Nuevo León, México. Aquí estamos en México para todo el mundo. Para todo el mundo, porque pensamos que en algún momento en otra parte del mundo, ¿verdad? Pues sí. Nos van a ver. Sí funciona. Para los que quieran ir a presencial, pues estamos ahí, llegamos desde las 10:30. Tenemos ahí un coffee break para todos. Así es. Y entonces, pues la predicación y también los cantos, ¿verdad? Y muchas cosas más. Así es. Bueno, pues este fue el episodio número 11 acerca del sábado. Y bueno, compartan, suscríbanse.
Y bueno, yo solamente quiero decir, para despedirme, acuérdate del día sábado para santificarlo. Así es. ¿Sí? Así y yo, para los que ya lo guardan, no por guardarlo nos vamos a ir al cielo. Hay muchas cosas que hacer todavía. Sí. También para ustedes. Que Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego. En el podcast. Bye, bye.